Nuevamente, hermanos, doy gracias al Señor y les saludo a cada uno de ustedes en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Doy gracias a Él porque nos permite reencontrarnos y poder abrir la palabra del Señor, abrir la Biblia y poder encontrarnos con su mensaje que el Señor Jesucristo nos deja y nos dejó diciendo Él que su palabra no va a pasar, que toda ella se cumple. La palabra de Dios no es como los periódicos, los diarios o las noticias que van cambiando de forma, que van de un día para otro, tienen nuevas miradas, nuevas aristas. La palabra de Dios no cambia, es la misma, es permanente. Dios no va cambiando sus planes a medida que las cosas van ocurriendo en el mundo. El plan de Dios se está llevando a cabo, se está ejecutando según lo que su palabra cambia. Así que en esta mañana quiero compartir con ustedes de un texto que se encuentra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Así que mientras usted busca ahí el Evangelio de Juan, capítulo 17, y lo vamos a leer juntos, versículo 14 al 16, les voy a pedir que tengan su Biblia a mano. Si bien es cierto, la hermana Jenny hace el esfuerzo con Lisette de escribir los textos para que usted pueda mirarlos ahí directamente en su pantalla, pero no nos olvidemos de la Biblia para que la dejemos por ahí olvidada y no sepamos buscar en ella. Busquemos Juan, entonces el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 14 en adelante, donde nos dice así la palabra del Señor. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo, dijo nuestro Señor Jesucristo. El mensaje de esta mañana tiene por nombre justamente el tomado de este pasaje del versículo 16. No son del mundo. No somos del mundo. Los creyentes en Jesucristo, los que hemos entregado nuestra vida al Señor y hemos recibido de Él el perdón por su sacrificio en la cruz, su sacrificio redentor, cuando hemos creído que su muerte en la cruz fue sustitutiva, fue en nuestro lugar. Nosotros merecemos la muerte, dice la Biblia, por causa de nuestro pecado. Pero nuestro Señor Jesucristo dio su vida, la puso en mi lugar, en el lugar mío y en el lugar suyo, para perdón de nuestros pecados, para vida eterna. Dice que aquellos como estos, que viven para Dios, que rinden cada día su vida al Señor, que no viven bajo las normas y las reglas de este mundo, sino que viven bajo la dirección de su palabra, de su Espíritu Santo, guiados por su Espíritu Santo. Aquellos, dice, no son de este mundo. Ese es el nombre de este mensaje. Una noche, antes de que el Señor Jesucristo fuera tomado prisionero y llevado a la muerte, al martirio, al castigo, a la tortura, y luego ser crucificado en nuestro lugar, Él se reunió con sus discípulos justamente esa noche, y luego de haberse reunido con ellos y haber compartido la cena y haber tenido un momento de comunión que dejó el Señor establecido para la iglesia de este tiempo, también de todos los tiempos, como es la comunión, la cena del Señor. Así también aquella noche salió de aquel lugar con sus discípulos y se fueron a un lugar que era el monte de los olivos, y en aquel lugar, en el huerto, el Señor oraba. Y esa oración se le conoce como la oración sacerdotal del Señor Jesús.
Esa oración maravillosa que está ahí reflejada en todo el capítulo 17 de Juan. Una oración que contiene verdades tremendamente profundas del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo y de la preocupación que el Señor Jesús tenía aquella noche porque Él iba a la muerte y sus discípulos quedaban sin Él. 3 años estuvo, o un poco más, estuvo Jesús con sus discípulos. Pero aquella noche iba a ocurrir la separación. Él iba a morir y sus discípulos iban a quedar solos. Entonces esta oración, en esta parte en que nosotros vamos a reflexionar, el Señor les ha dicho al Padre: Padre, cuídalos, guárdalos. Señor, así como yo los guardaba, como yo los cuidaba, así también tú cuídalos. Esa noche, en esa oración, el Señor Jesucristo dijo estas palabras también. Primero, versículo 12, ahí en el versículo 12, fíjese que dice: cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió. El Señor Jesús, y la primera pregunta es: ¿de dónde somos? ¿De quién somos los creyentes? ¿Ya? Somos de Cristo, sería la respuesta. Somos de Él. El Padre nos entregó a Jesucristo. Nosotros le pertenecemos. El mismo el Señor Jesús, ahí en el versículo 12, nos está diciendo, en el versículo 16, que no somos del mundo. Pero más adelante, aquí en el versículo 12, se dice: tú a los que me diste, yo los guardé cuando estuve con ellos. Pero ahora te pido que tú los guardes. Hoy día que nosotros hemos sido salvados por la obra de Jesucristo, hemos sido rescatados de la perdición, del pecado, por la obra de Jesucristo, es que podemos decir: ¿de quién somos? ¿Somos de este mundo? ¿Le pertenecemos a este mundo? ¿Somos patrimonio de este mundo? Y la respuesta es que no. Somos de Cristo. Las palabras del Señor Jesucristo aquí nos dicen que a los que me diste, yo no los he dejado, no los he perdido. No he perdido a ninguno de ellos. Ningún hijo de Dios, ninguno de aquellos que han puesto su fe completamente en Jesucristo, ninguno de ellos se pierde, ninguno de ellos queda en el camino, ninguno de ellos queda abandonado de Dios, porque somos de Cristo. Jesús dejó a sus discípulos aquella noche por medio de la oración al Padre. En el capítulo 17 los dejó en manos del Padre. Padre, guárdalos tú, cuídalos tú. Nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. Dice Juan capítulo 10, en el versículo 28 y 29, que ustedes ya pueden ahí ver, dice así: y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Versículo 29 dice: mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Nadie puede arrebatarnos, nadie puede sacarnos del cuidado, de la protección, de la salvación, de la pertenencia al Señor. En la antigüedad se usaba, y incluso hoy día los animales son marcados para designar quién es el dueño de tal o cual animal. En aquellos tiempos eran marcadas las personas también. En los días de Jesús, los esclavos eran marcados con un sello, con una marca distintiva para definir a quién le pertenecían. Así nosotros hemos sido marcados por Dios por medio de su Espíritu Santo,
que es el sello de que le pertenecemos solo a Dios. Así que somos propiedad de Él. Nadie puede arrebatarnos de las manos de Dios. No somos del mundo, hermano. Tal vez el mundo está ahí trabajando y el príncipe y el Dios de este mundo, que es Satanás, está trabajando, dice, como león rugiente buscando a quien devorar. Aún así, no puede prevalecer contra la iglesia, contra el hijo, la hija del Señor que ha puesto su fe en Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4, si usted lo busca ahí en Segunda de Corintios, dice que el Dios de este mundo cegó, a él leámoslo mejor, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Dios de este siglo, este Dios con minúscula, este Satanás, ha enceguecido las mentes de los incrédulos. Hermano, ellos sí no pueden ver, no pueden entender, no pueden reconocer el amor de Dios por medio del Evangelio de Jesucristo para toda criatura, sino que la desprecian y ellos pertenecen a este mundo. Viven bajo las normas establecidas por este Dios de este siglo, que solo va a durarle por un tiempo a Satanás, el enemigo, estorbar las mentes de aquellos. Pero por medio del Evangelio, hermanos, debemos seguir anunciando la salvación en Jesucristo para todo aquel que está perdido. Como nosotros somos de Cristo, somos de Dios, no por obra ni por mérito propio, sino por su gracia maravillosa, es que podemos experimentar en nuestra vida la obra de Dios, las leyes de Dios, vivir bajo sus normas, vivir bajo su dirección, su palabra, bajo el fruto de su Espíritu Santo guiados por Él. Mientras que estos otros no pueden hacerlo de esta manera. Dice Gálatas capítulo 5, versículos 19 y 20, la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Si usted lo busca en el capítulo 5, se va a encontrar con el fruto o las obras de la carne, que ya usted la conoce. Solo voy a leer algunos versículos. Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. Estas son las leyes, las normas de este Dios de este siglo, del que nos lleva a toda mentira, a toda falsedad, a toda maldad, a toda corrupción. Esta es la tarea del enemigo, este es su trabajo. Él es padre de mentira. Y miren lo que son estas obras de la carne, de los deseos engañosos del ser humano sin Dios. Dice que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales dice el apóstol, os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán, ¿qué cosa? El reino de Dios. No son de Cristo, son de este reino, no son del reino de Dios. Los que practican tales cosas, dice el apóstol Pablo, porque ¿de dónde son? Son del mundo. Pero el título de nuestro mensaje dice, ¿de dónde somos? No somos de este mundo. Por lo tanto, nuestra vida debe mostrar, debe transparentar de quién somos en nuestra práctica, en nuestro diario vivir. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Somos de Cristo. Somos propiedad de Dios. Primera de Corintios capítulo 6, en el versículo 20.
Primera de Corintios 6:20, ahí ustedes lo pueden leer, dice así: porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿De quién es usted? ¿A quién debe glorificar? La iglesia, ¿a quién debe glorificar? ¿A quién pertenece? ¿Cómo debe glorificar? Aquí el apóstol dice, porque habéis sido comprados por precio de la vida de Jesucristo, por el derramamiento de su sangre. Dice entonces, glorificad a Dios, honrad a Dios, pues Dios, dice, a Dios en vuestros corazones y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Al Señor debemos dar gloria, debemos exaltarle. Somos extranjeros, hermanos, en este mundo, no pertenecemos a este mundo. Aunque el mundo se pareciera tan con deseos de acomodarnos en este mundo, tenemos a veces la intención y el deseo y planes de acomodarnos a la forma de este mundo, a los principios de este mundo, a actuar como los que no son de Dios actúan, llenos de envidias, de homicidios, de borracheras, de impurezas, de aquellas cosas que son frutos de la carne. Pero ya no somos. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12 dice que no somos, o que nosotros somos extranjeros y peregrinos en este mundo. No somos de este mundo, no pertenecemos a este mundo, estamos aquí por un tiempo y pronto partimos, pronto vamos a la presencia del Señor. Pareciera que muchos años viviendo aquí se nos hace una eternidad, pero para los mayores la vida en este cuerpo, la vida en este mundo es pasajera, es muy breve. Y Dios quiere que vivamos como extranjeros, vivamos como pasajeros, como peregrinos en este mundo. No estamos aquí para acomodarnos para siempre. Y vamos a tener que vivir bajo sus normas. Hermano, en el libro de Hebreos, en el capítulo 11 y en el capítulo 12 se relata de aquellos hombres, de aquellas personas, de aquellas mujeres que en su esperanza en Jesucristo, en Dios, estuvo puesta y vivieron en este mundo y son mencionados como héroes de la fe, como personas que anduvieron por la fe en este mundo. Luego vamos a compartir ese pasaje. Segundo, somos guardados del mal. Versículo 15. Vea el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 15. Mire cómo dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Vuelva a leerlo, fíjese. Dice el Señor Jesús en su oración sacerdotal: ruego, Padre, ruego a ti, que no ruego que los quites del mundo, sino ruego que los guardes del mal. No pide el Señor en su oración que Dios el Padre evite los sufrimientos de esta vida para los creyentes. Fíjese la oración de Jesús. Jesús no ora, Señor, que no tengan problemas. ¿Se fija? El Señor Jesús no ora en este momento, no hace una oración para que sean evitadas las aflicciones de los creyentes. El Señor Jesús no está ahí orando, intercediendo: Señor, lo único que te pido, que no sufran, que sean felices. No, eso no está orando el Señor Jesucristo. Jesús no pide así, no ora esa oración, porque la única forma que tiene Dios para evitar el sufrimiento de los creyentes es sacándonos de este mundo. Porque este es un mundo caído, es un mundo imperfecto, es un mundo y se desarrolla aquí una vida
de calamidades, de sufrimiento, de problemas. Si el Señor Jesús hubiese orado de otra forma, y Él lo aclara aquí en el versículo 15, dice, no ruego que los quites del mundo. Es decir, Padre, no te pido que ellos no tengan problemas, o que no sufran, o que no tengan enfermedades, o no tengan separaciones y muertes y dolores en sus vidas. No pido eso, Señor, Padre Santo, dice el Señor, sino que los guardes del mal. El Señor Jesús está diciendo, ¿cuál es el mal? ¿Cuál es el mayor mal que el Señor quiere evitarnos o quiere evitarle al ser humano y a los creyentes? Es que no obedezcan a Dios. Es que se pierdan en no oír el mensaje de Dios. El Señor Jesús pide que los creyentes sean guardados del mal o del malo, ¿ya? Del enemigo. El Padre no quitó a los discípulos, a todos los discípulos por los cuales Jesús oraba en ese minuto, que eran algunos de sus discípulos, pero no solo por ellos oró el Señor, sino por los que habíamos de creer también después de ellos, por la predicación del Evangelio. El Padre no los quitó a estos discípulos del mundo, sino que ellos siguieron viviendo, y la mayoría de los discípulos, casi todos, murieron en el martirio, murieron en el sacrificio, murieron testificando del Evangelio. Porque ellos tenían que testificar, tenían que proclamar que Jesucristo era el Señor, el Salvador, y cada uno de ellos lo hizo de esa manera. Y todos murieron en la persecución, en el martirio, en el sacrificio, fueron muertos a espada, fueron perseguidos, sufrieron, anduvieron errantes, dice Hebreo. Pero ellos tenían una tarea, una responsabilidad de testificar con su propia vida, con su propio testimonio acerca de la salvación que hay en Jesucristo. Por eso es que Dios no nos saca de este mundo al día siguiente que nos convertimos a Jesucristo. Sería muy fácil, ¿no? Creemos en Cristo, entregamos nuestra vida a Él y el Señor inmediatamente nos traslada a la gloria, a la eternidad, al gozo eterno con el Padre. Eso sería maravilloso, nada más de pecado, de sufrimiento, de conflictos, de aflicciones. Pero no es así. Seguimos en este mundo y Dios nos pone aquí para cumplir una responsabilidad. Jesús dijo, vosotros sois la luz del mundo. Miren Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Mateo capítulo 5, versículo 13 y 14. Hermana Jennifer, usted ahí lo debe ya tener compartido. Yo se los leo. Dice así, vosotros sois la sal de la tierra. Si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Si la luz no se puede, o una lámpara, una luz no se puede esconder. Dice, no se pone una luz, no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino que sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a Dios. Glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Esa es la responsabilidad de cada creyente, de cada hombre y mujer de Dios, de los mayores y de los más jóvenes. No hay aquí diferencia, no es que los jóvenes tengan otra responsabilidad y los mayores tengamos otra responsabilidad. Todos tenemos la misma responsabilidad, ser sal y ser luz en este mundo, y que nuestra luz alumbre. ¿Y cuál es la luz? Vuestras buenas obras, para que glorifiquen a Dios. Sal y luz. Todos los discípulos, hermanos, debemos brillar, debemos alumbrar. No eran los discípulos solo aquellos 12 que luego quedaron 11, sino cada discípulo tuvo que cumplir esa misión. Hasta este día, hasta estos días,
Los que son de Cristo, hermanos, testifican y brillan sus vidas delante de Dios, delante de los hombres, para que Dios sea conocido, para que Dios sea glorificado entre las personas. Somos luz para este mundo en tinieblas. Mateo capítulo 5, en el versículo 16 que acabo de leer, dice que debemos así, de esta manera, alumbrar. Quiero motivarle, hermano, para que su vida no esté centrada en lo que el Señor aquí no quiso centrarla, que era que no sufra, sino su vida esté centrada en la responsabilidad que tiene usted y yo de testificar del amor de Cristo, que dio su vida para perdonar sus pecados, mis pecados, y trasladarnos a la gloria del Padre. En este tiempo, Dios nos guarda del mal, nos guarda de andar lejos de Dios, de andar bajo la dirección del Dios de este siglo, de andar bajo sus parámetros, sino andar bajo la dirección del Señor. Dios nos guarda para la salvación. Ninguno de nosotros pereceremos y seremos apartados y alejados de Dios. Somos guardados por Él para el día de la redención. Estamos bajo segura mano de Dios, ahí en el hueco de su mano, protegidos y guardados. Porque la salvación de Dios, que Dios ha prometido, es segura. La salvación de Dios no es insegura, sino tiene plena seguridad y cumplimiento. Nos asegura que no nos dice que estamos exentos de problemas y de sufrimientos, sino que nos dice que estamos seguros en sus manos para el día de la redención, para el día de la salvación. Dios nos puede guardar perfectamente, completamente, para el día de su venida o para el día en que el Señor nos llame a estar en su presencia. Así que los conflictos y las aflicciones de este siglo, de este mundo caído, no nos amedrenten, no nos den miedo. Romanos capítulo 8, en el versículo 28 en adelante, dice lo voy a buscar. Romanos 8, 28, que ya lo conocemos, dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. A los que aman a Dios, hermano, todas las cosas. Y eso debe creerlo usted, porque la palabra de Dios así lo enseña y lo manifiesta. A los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y el versículo 35 dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro, dice el apóstol Pablo, de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nada nos puede separar de su amor, porque Él nos guarda, porque Él le guarda a usted. No significa que el cuidado y el guardarnos de Dios no significa que vamos a vivir en este mundo diferente a los demás, sin problemas, sin situaciones difíciles que enfrentar, sino
que podemos estar guardados para la vida, para la salvación, plenamente en Jesucristo. Hermanos, en todos los lugares, en todos los países, en todo momento, en todas las épocas, el pueblo de Dios vive las aflicciones de este mundo. Vive los conflictos que se producen en este mundo, las guerras, las separaciones, los conflictos, las influencias. Hermanos, eso lo vivimos siempre, en todo país, en cada ciudad, en cada barrio. ¿Cómo son nuestros barrios hoy día? ¿Cómo son nuestros lugares de trabajo, los traslados? ¿Cómo es nuestra nación en este tiempo? ¿Cómo nos enfrentamos día a día a situaciones que nos provocan y nos dañan y nos hacen sentirnos tristes? Conocemos personas que a veces también nos traen tanto dolor y pena. Hay días en que estamos encontrándonos, hermanos, siendo presionados a decidirnos acerca de un tema, decidirnos con otro tema, que son cosas de este mundo pasajeras. Pero nos vemos presionados a dar nuestra opinión, a decir qué pensamos acerca de temas que la Biblia los tiene claramente definidos y que nosotros debemos obedecer. La muerte de inocentes, por ejemplo, que está en el debate de nuestra nación y que va a estar quizás cuánto tiempo más, y ha estado en el pasado ya. El robo, el abuso, la injusticia, la impiedad y la injusticia de los hombres, dice Romanos capítulo 1, en el versículo 1 en adelante. Puede usted buscar ahí en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 1 de Romanos, como el apóstol Pablo menciona de esta manera, dice, versículo 18 era, pero le puse versículo 1. Era versículo 18 primero, porque la ira de Dios, usted lo puede buscar en su Biblia, hermano. Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Esa es la realidad de este mundo. Es un mundo en donde los hombres, por medio de injusticia, de mentira, detienen la verdad. Y Dios desde el cielo, dice aquí el apóstol Pablo, que la ira de Él se revela contra esta impiedad. Vamos a ir terminando con este mensaje, hermanos, diciendo esto. Dios nos quiere mostrar y nos quiere afirmar en este tiempo a sus hijos. Son tiempos difíciles, tiempos finales, tiempos de enfermedades, tiempos de tanta muerte que nos hace sentir que ya no queremos más. Pero debemos permanecer fieles y firmes, anunciando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, porque esa es nuestra responsabilidad. Las sociedades van tras las injusticias, pero nosotros tenemos que ir tras la verdad y proclamando la verdad. Jesucristo es nuestra verdad. Esa es la misión de la iglesia. La justicia, la palabra de Dios, el evangelio, el perdón de los pecados de aquellos que están lejos de Dios y que incluso ni siquiera buscan a Dios, pero alguien tiene que compartirles y predicarles a las naciones, a las personas, a que se vuelvan a Dios. No pueden seguir el ser humano lejos de Dios para siempre. Nuestro llamado, el llamado de Dios es a comunicar y a compartir hacer luz esta palabra, a compartir esta palabra que el Señor nos da. Muchos hermanos piensan que como creyentes deben poner los valores del reino de Dios, los valores de
y los principios del reino, los valores de Dios que están en su palabra, la ley de Jesucristo, deben ponerla escrita en las constituciones o en las leyes de este mundo. Hermano, recuerde, no somos de este mundo. Los principios y los valores del reino de Dios no son de este mundo. Nada tienen que ver con los principios, los valores y las reglas y las leyes de este siglo, ni de este mundo. El rey o el príncipe de este siglo, de este mundo, que es Satanás, está obrando y está controlando los mundos, los gobiernos, las naciones. El Señor no quiere que nosotros queramos poner escrito en papel las leyes y las normas del reino de Dios. Dice, ¿qué tiene que ver Cristo con Belial? ¿Qué comparte la luz con las tinieblas? Hermanos, algunos llegamos a veces a desesperarnos, o algunos piensan que debemos hacer de este país y de nuestras leyes y de nuestras constituciones que ahí queden establecidas como las normas de Dios para todos los hombres. Pero no es ese el plan de Dios. No es ese el propósito del reino de los cielos. El Señor Jesús dijo, mi reino no es de este mundo. Cuando quisieron tomar prisionero aquella noche a Jesús y llegaron las fuerzas de los sacerdotes, los militares de los sacerdotes, los soldados de los sacerdotes, y tomaron a Jesús, Pedro sacó su espada y blandió su espada y cortó a uno de los que venían, de los siervos del sumo sacerdote, y Jesús lo reprendió, le dijo, guarda tu espada, y sanó la oreja de aquel que había sido cortado. Y dijo, ¿acaso no crees que si yo pidiera al Padre en este momento en oración y pidiera 12 legiones de ángeles, el Padre no las enviaría? Pero mi reino, dijo el Señor, no es de este mundo. Así que nosotros no vamos a poner y no vamos a intentar en ese sentido de descontrolarnos, porque las normas de este mundo y las reglas de este mundo no se acomodan a las reglas y a las normas de Dios, de su palabra. Porque el Señor no está queriendo escribir su ley y las normas de su reino en papel. Dice Jeremías capítulo 31, en el versículo 33, dice así, Jeremías 1:33, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. El Señor a su pueblo, a los que Él llama, a los que Él salva, a aquellos que entregan su vida al Señor, no escribe sus leyes, las leyes del reino, en papel, ni en piedra, como al pueblo de Israel fueron escritas los mandamientos en piedra, sino que las escribe en su mente, en sus corazones. Hermanos, Dios no se esmera en que las naciones escriban sus leyes, las leyes de Dios, en sus normas y en sus constituciones. Dios está interesado en el individuo y en escribir su ley, las leyes del reino, la ley de su palabra en el corazón del creyente. Ahí es donde debe decir, ama a tu prójimo. Ahí es donde debe obedecer el hombre y la mujer de Dios, a amar al desvalido, a cuidar al menesteroso, a estar con el que sufre, a predicar el año del perdón de Dios a aquellos que han pecado y que hemos pecado, a decir que en Jesucristo hay salvación, que en Jesucristo hay perdón, que su muerte en la cruz fue por ti, fue en tu lugar, que al enemigo debes amarlo, no como en este mundo que el enemigo debe ser asolado, el enemigo debe ser castigado, mis enemigos deben ser derrotados, dice este mundo. Pero el Señor dice, ama a tu enemigo. La ley del reino de Dios es el amor. Es la ley suprema.
ama a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Hermanos, no somos de este mundo para comportarnos según los vaivenes y las modas y los principios de este mundo, que son del enemigo, que son del diablo, sino que somos de Dios, somos de Cristo, para comportarnos según las normas del reino de Dios, para andar según sus caminos. Enséñame, dice el Salmo, oh Jehová, tus caminos, y andaré en él, en tu voluntad. Quiero invitarles entonces, con estas palabras, hermanos, para que reflexionemos en qué estamos haciendo, qué es lo que queremos promover, qué es lo que debemos promover, que Jesucristo es el Señor, que en Él debes buscar el perdón de tus pecados, que en Jesucristo debes hallar paz con Dios, amistad, reconciliación, no una amistad como con una persona, sino que volverte humillado delante del Señor para recibir de Él su perdón. Hermanos, este evangelio del reino, dice la Escritura, será predicado a todas las naciones y entonces será el fin. Todavía no es el fin, todavía vamos a seguir sufriendo, vamos a seguir viviendo en este mundo incómodo, este mundo que nos rechaza, dice el Señor. Mi palabra les he dado, o tu palabra les he dado, pero el mundo los rechaza. Así que si usted se siente rechazado por la forma de pensar, porque sus principios y sus valores son los del reino, no los de este siglo ni de este mundo, bienaventurados sois, dice el Señor en el Sermón del Monte, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande, no aquí, no después de tal o cual grupo que gobierne, sino en los cielos. Vuestro galardón está en los cielos, donde no hay nadie que los quite, donde no pasa. Dios les bendiga. Si hay alguno de ustedes que se siente llamado por Dios a un cambio de vida, a una transformación, porque ya no es usted de este mundo, a acomodarse a las modas y a los principios y a las enseñanzas de este siglo, quiero invitarle a volverse al Señor, que el Señor le guarda a usted en su mano. Amén. Gracias, hermanos. Que Dios les bendiga.